Cada año, mi hija finge olvidar mi cumpleaños para viajar con su suegra, que también cumple años esa semana. Este año me quedé callada. Compré una villa frente al mar con mi herencia secreta y publiqué las fotos. En pocas horas, mi teléfono no dejaba de sonar. Me llamo Dolores, tengo 71 años y creí que a esta altura de la vida ya no habría nada que pudiera desgarrarme. Una piensa que, con los años, el corazón se endurece, que el dolor aprende a caminar despacio. Pero hay heridas que siguen abiertas incluso cuando las arrugas ya cubren la piel. La mía tiene nombre, mi hija, Sofía. Cada año, en la misma semana de junio, vivimos el mismo ritual. Mi cumpleaños y el de su suegra, la señora Marcela, caen con apenas días de diferencia. Y cada año, Sofía finge olvidarme. No lo dice, pero lo hace. Se muestra apurada, distraída, ocupada. Espera que yo no pregunte. Y, como una tonta, siempre pregunto. Siempre guardo un pedacito de esperanza en el bolsillo, como quien guarda un billete arrugado para emergencias emocionales. Pero este año, algo dentro de mí se rompió. Recordé la frase que Marcela soltó hace 3 años. Bueno, Dolores, tú ya viviste bastante. Déjanos celebrar a nosotras. Y todos rieron. Sofía también. Risas que dolieron como un raspón en el alma. A veces, el dolor no viene de un golpe grande, sino de 10,000 pequeños empujones. Durante décadas, fui la madre que nunca reclamó nada. La que se quedaba despierta hasta tarde cuando Sofía salía, comiéndose las uñas con el miedo de que no regresara. La que trabajó limpiando casas ajenas para pagarle los estudios, la que vendió su anillo de matrimonio para que ella pudiera estudiar en el extranjero, la que aguantó humillaciones para que su hija no las viera. Y, sin embargo, cuando creció, cuando tuvo su vida hecha, cuando se casó con esa familia que presume elegancia, yo pasé a ser un estorbo amable, una sombra, un recordatorio incómodo de donde ella venía. Este año, cuando llegó junio, Sofía me llamó 2 días antes de viajar. Tenía la voz dulce, esa dulzura que usa cuando necesita disfrazar una decisión egoísta. Ma, el sábado vamos a viajar con la familia de Daniel. Tú sabes cómo es Marcela con su cumpleaños. Ya le prometimos que estaríamos allá. Yo dije que sí, dije que entendía, dije lo que ella necesitaba escuchar. Pero mientras hablaba, sentí una grieta abrirse dentro de mí. Una grieta vieja, profunda, que venía de demasiadas cosas no dichas. Después de colgar, me quedé sola en la cocina. El sol entraba por la ventana, iluminando la mesa donde durante años celebré cumpleaños modestos, con un pastel pequeño y una vela grande. Me pregunté cuándo fue la última vez que Sofía me abrazó sin prisa. No pude recordarlo. Esa noche, abrí la caja de madera que guardo bajo la cama, mi herencia secreta, un dinero que recibí de mi abuela hace más de 30 años y que nunca toqué porque siempre pensé, lo guardo para cuando Sofía lo necesite. Pero Sofía nunca necesitó nada de mí, porque aprendió a no necesitarme. Y yo, que esperaba un gesto, recibía silencios. Entonces tomé la decisión que cambiaría todo. Entré en internet y busqué villas en la costa. Nunca pensé que compraría algo así, pero por primera vez en mucho tiempo decidí usar mi dinero para mí. Cuando vi la villa junto al mar, con las ventanas grandes y las paredes blancas, supe que ese era mi lugar. Un lugar donde mi tristeza pudiera respirar. Un lugar donde yo también existiera. La compré, sin avisar a nadie, sin consultar a nadie, sin pedir permiso a nadie. Y luego hice algo aún más atrevido. Publiqué las fotos en mis redes sociales, fotos de la playa, de la terraza, del mar golpeando suavemente la arena, del atardecer entrando por las ventanas nuevas de mi nueva vida. Las subí sin una palabra, ni una frase, ni una explicación, y entonces ocurrió. En menos de 2 horas, mi teléfono empezó a sonar. Primero una vez, luego otra, hasta que parecía un llanto de metal insistente, sin pausa. Era Sofía, era Daniel, era Marcela, era la familia completa, porque, al parecer, cuando yo no importaba, mi ausencia era cómoda. Pero cuando yo respiraba sin pedir permiso, despertaba interés. En la pantalla aparecían mensajes que nunca había recibido. Mamá, ¿qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me avisaste? ¿Es un chiste? Necesito hablar contigo ya. Y luego, la llamada que me congeló el corazón.
la de Marcela. Dolores, ¿compraste una villa junto al mar? ¿Con qué dinero? ¿Por qué no nos invitaste? ¿Por qué no le dijiste a Sofía antes de publicar? Ese ¿por qué no nos invitaste? Me atravesó. Ellos nunca me habían invitado a nada, y ahora reclamaban que yo no los invitara. Fue en ese momento que entendí que mi silencio, mi decisión, mi villa, habían removido algo más profundo que la envidia. Habían removido el control. Porque Marcela siempre quiso una cosa, que Sofía la necesitara más a ella que a mí. Y este año yo había hecho lo impensable. Me había hecho visible. Pero las llamadas no se detuvieron. El teléfono vibraba como si quisiera huir de mis manos. Mensajes aparecían sin descanso. Y justo cuando pensé que las cosas no podían ponerse más inquietantes, recibí el mensaje de Sofía que me dejó sin aire. «Mamá, dime dónde estás. Voy para allá. Esto no puede ser así». Fue en ese instante que supe que este año sería diferente. Porque Sofía no estaba viniendo a celebrar conmigo. Estaba viniendo a reclamarme. Y lo que ocurrió cuando abrió la puerta de la villa cambiaría para siempre la forma en que ella me miraba. Y también la forma en que yo me miraba a mí misma. El sonido del teléfono no paraba. Vibraba sobre la mesa como un pequeño animal desesperado por llamar mi atención. Pero yo no lo tomé. No ese día. No después de tantos años de escuchar siempre lo mismo, de recibir migajas, de acostumbrarme a ser invisible. Dejé que siguiera sonando. Me sirvió un té. Me senté frente a la terraza y observé el mar. El mar nunca pregunta nada. El mar nunca exige explicaciones. El mar simplemente existe. Y ese día, por primera vez en décadas, yo también existía con él. Pero la calma duró poco. A las 2 horas, escuché un ruido en la puerta. 3 golpes apresurados, tensos, impacientes. «¡Mamá! ¡Ábreme!». La voz de Sofía. Me quedé quieta unos segundos. Mis manos temblaron sin que yo quisiera, porque, aunque me esforzara en parecer fuerte, la voz de un hijo siempre encuentra las fisuras del alma. Me acerqué despacio, apreté el picaporte y abrí. Allí estaba, mi hija, mi niña, mi dolor. Su rostro estaba rojo, los ojos abiertos de más, la respiración agitada, como si hubiese corrido desde la ciudad entera hasta mi puerta. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué te viniste sin avisar? ¿Por qué no me dijiste nada?». Su tono no era de preocupación, era de reproche, como si mi felicidad fuera una ofensa, como si mi silencio fuera una traición. Yo respiré hondo. «Porque no tenía por qué avisarte, Sofía». Sus cejas se fruncieron con una mezcla de confusión y molestia. «¿Cómo que no? Soy tu hija. Tenías que haberme dicho. ¿Cuándo la compraste? ¿Con qué dinero? ¿Por qué lo publicaste así de repente?». Su mirada era dura. Había un brillo de rabia contenida, y detrás de esa rabia estaba el miedo. El miedo de que yo hubiera hecho algo sin su permiso, el miedo de que hubiera tomado una decisión que no la incluyera, el miedo de que yo hubiera recordado que podía vivir por mí misma. No respondí de inmediato. La dejé observar la villa. Sus ojos recorrieron la sala amplia, la luz entrando por las ventanas enormes, los muebles nuevos, el aroma a madera fresca. Recorrieron todo con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. ¿Envidia? Quizás. No de la villa, sino de que yo hubiera tomado una decisión sin ella. ¿Y Daniel lo sabe?, preguntó, cruzándose de brazos. «Mi teléfono está explotando. Mi suegra dijo que esto es una falta de respeto». Ahí estaba. Ahí, en una frase, toda mi historia reciente. Mi vida orbitando alrededor de lo que ellos consideraban correcto. Mi felicidad midiendo el tamaño del permiso que ellos me otorgaban, mi cumpleaños siempre siendo una fecha que debía adaptarse a los deseos de la familia de mi hija. Respiré profundo. ¿Falta de respeto para quién, Sofía? ¿Para Marcela? ¿Para ti? ¿O para la versión de mí que ustedes inventaron? Ella parpadeó. «¿De qué estás hablando, mamá? ¿Por qué estás actuando así?». Así. Esa palabra me pinchó. Así. Como si yo estuviera fuera de mi papel, como si mi deber fuera ser siempre dócil, sumisa, agradecida por las migajas que me daban cuando les sobraba tiempo. «Estoy actuando como alguien que recuerda que todavía está viva», dije. Sofía abrió la boca, sorprendida. «Mamá, yo no quise olvidarme de tu cumpleaños. Tú sabes cómo es esta semana. Marcela se estresa, Daniel arma los planes y, bueno, siempre vamos con ellos». No quise responder, porque las excusas de mi hija tenían la textura del desgaste. Eran las mismas que repetía cada año.
la misma canción, cantada sin sentimientos. Ella caminó por la sala, tocó los muebles, abrió las ventanas y miró el mar con un gesto que no supe interpretar. Luego se giró hacia mí. ¿Por qué no me dijiste lo de la herencia? ¿Por qué nunca hablaste de esa villa? ¿Por qué lo publicaste en redes sin consultarme? Esa última frase, esa sí dolió. Consultarte, Sofía, es mi dinero, mi vida, mi decisión. Ella apretó los labios, como si quisiera discutir, pero no tuviera argumentos listos. Su mirada bajó, miró las fotos en su celular. Luego me miró a mí, y por un instante, por apenas un segundo, vi algo que llevaba años sin ver. Celos. Celos no por la villa. Celos porque, por primera vez, yo tenía algo que no pasaba por las manos de su suegra. Daniel está furioso, dijo al fin. Marcela también. Dicen que esto nos deja en una posición incómoda. Que parece que te estás poniendo por encima. Mis dedos temblaron sobre la mesa. ¿Por encima de quién, Sofía? De ellos. Sentí como si me cortaran el aire. Yo no tengo que estar debajo de nadie, dije sin elevar la voz. Ni siquiera de ti. Sofía se quedó en silencio. Un silencio nuevo, un silencio que no conocía. Un silencio que decía que algo dentro de ella había sido golpeado. No su ego, su idea de quién era su madre. Porque ese día ella vio algo peligroso para el control emocional que llevaba años ejerciendo. Vio que yo podía vivir sin esperar su afecto. Ella respiró hondo, miró la terraza nuevamente y dijo: «Mamá, esto no puede quedar así. Vamos a hablar todos. Daniel quiere venir, Marcela también». Sentí un escalofrío. No quería a Marcela en mi villa. No quería a esa mujer que llevaba años arrebatándome a mi hija. No quería compartir mi espacio recién conquistado con quien siempre me trató como un estorbo. No, Sofía, no quiero recibirlos. Ella abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Estás loca? No puedes negarte. Ellos están preocupados. Yo me acerqué a ella, despacio, sin temblar. No están preocupados por mí. Están preocupados por perderte a ti, por perder el control que tienen sobre ti. Y este lugar, esta villa, esta decisión, es una prueba de que no pueden controlarme más. Sofía tragó saliva. Mi hija, la misma que yo sostuve entre mis brazos cuando nació, ahora con la expresión de alguien que ha perdido una pieza importante de su vida. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Entonces lo supe. No estaba ahí para celebrar. No estaba ahí para escucharme. Estaba ahí para arreglar la imagen que mi decisión había alterado. Y antes de que pudiera responder, oí el sonido de un coche subiendo la colina desde el pueblo. Alguien llegaba, alguien que no esperábamos. Sofía miró por la ventana. Su rostro cambió. Mamá, es Marcela y no viene sola. Mi corazón se estremeció, porque lo que esa mujer dijo al entrar en mi villa abriría la herida que Sofía llevaba años sin ver y haría estallar o capítulo siguiente. Marcela se quedó en el umbral de la puerta, mirándome como si yo hubiera cometido un delito en lugar de un acto de libertad. Su sombra se proyectó sobre las baldosas nuevas de mi villa, robándole la luz que había sentido tan mía apenas unas horas atrás. No entró con timidez, no entró con respeto. Entró como quien inspecciona una propiedad que le pertenece por derecho. Daniel venía detrás, con la postura rígida de un hombre que se acostumbró a tener a todos atentos a sus opiniones. Y Sofía, mi hija, caminaba en un hilo fino entre los dos mundos, o mundo que ella escolheu para sí, y o mundo que me deixava sempre a margen. Yo tenía 71 años, pero nunca me había sentido tan desprotegida como en ese instante. La villa, mi refugio recién nacido, se llenó de una energía espesa, incómoda, como si los muebles notaran que los intrusos no viñan por cariño. Marcela fue la primera en hablar. Dolores. Así que desapareces sin avisar, compras una villa frente al mar y lo anuncias en redes sociales como si nada. No es propio de ti, eso. No es propio de ti. Las palabras no eran casuales. Lo que ella quería decir era: no es propio de ti tener vida. No es propio de ti tomar decisiones. No es propio de ti existir fuera del papel de madre silenciosa. Yo respiré hondo y respondí: lo hice porque quise, porque pude, porque era el momento. Ella frunció los labios. Con dinero que nunca mencionaste. Dinero que debió ser comunicado a tu familia. Mi familia.
Ella decía mi familia, como si Sofía fuera propiedad del clan que ella había construido alrededor de sí misma. Daniel intervino. Lo que Marcela quiere decir es que esto nos sorprendió. Mucho. Crea preguntas innecesarias. ¿Preguntas de quién? Respondí. ¿De ustedes? ¿De los amigos que viven pendientes de la vida ajena? ¿De la gente que nunca preguntó cómo estaba yo, pero ahora pregunta cómo pagué una casa? Daniel endureció la mirada. No se trata de eso, suegra. Es que, cuando algo así aparece sin explicación, puede interpretarse mal. Yo me acerqué a la ventana, dejando que el aire marino acariciara mi espalda. No respondí enseguida, porque quería que mis palabras salieran sin el temblor de tantos años callando. Lo que se interprete no es mi problema. Estoy cansada de vivir para no incomodar. Sofía dio un paso hacia mí. Mamá, ellos solo quieren entender. Es normal. La miré. Y allí estaba el nudo invisible que había marcado toda nuestra relación. Mi hija vivía para agradar a esa familia, para cumplir expectativas, para no ser vista como insuficiente. Y, por consecuencia, me sacrificaba a mí. Marcela comenzó a caminar por la sala, tocando mis cosas, evaluando el espacio como si estuviera auditando una inversión. ¿Quién te vendió la villa? ¿Cuándo la compraste? ¿Quién te asesoró? Porque, sinceramente, este lugar no parece una compra impulsiva, parece planeado. Yo me giré. Claro que fue planeado. Planeado por mí. No necesito permiso. Marcela sonrió con desdén. Dolores, no exageres. Somos familia. Lo mínimo era comentarlo. Sofía está preocupada. Allí estaba apunzada. La frase precisa. La culpa, cuidadosamente envuelta en un bonito papel. Me acerqué a Sofía. ¿Estás preocupada, hija? Ella evitó mis ojos. No sé, es raro, mamá. Nunca actuaste así. Nunca tomaste decisiones sin contarme. Y ahora haces esto, justo en esta semana. Publicas fotos, no sé qué pensar. Su honestidad dolió más que cualquiera de las palabras de Marcela. Mamá. Marcela me llamó llorando. Dijo que sentía que la estabas dejando de lado. Llorando. Marcela, la mujer que durante años ocupó el lugar que yo tenía derecho de ocupar. Daniel soltó un suspiro frustrado. Suegra, la situación está muy fea. Mucha gente está preguntando de dónde sacaste dinero. Es delicado. Ese era el punto que ellos nunca te encorajen de dicer directo. La villa había despertado un monstruo silencioso. La preocupación de que ahora yo tuviera más de lo que ellos calculaban. Un pensamiento cruzó mi mente como un relámpago. Ellos nunca quisieron que yo dependiera de ellos. Ellos quisieron que yo dependiera de mi hija, porque así controlaban a Sofía, y ahora había roto esa cadena. Marcela continuó. Tú debiste consultarlo con Sofía. Ella es tu familia directa. No puedes tomar decisiones en secreto. Eso genera desconfianza. Me acerqué lentamente, tan cerca que pude ver el brillo artificial en sus pupilas. Lo que genera desconfianza es fingir cariño cuando solo quieres control. Sofía se llevó las manos al pecho. Mamá, pero Marcela no se alteró. Ella estaba acostumbrada a conflictos, para moldearlos, a manipularlos. Dolores, siempre he intentado integrarte, siempre, pero tú te apartas, y ahora haces un gesto que parece desafiante. Desafiante. Esa era la palabra que ella había querido decir desde el principio. Mi boca se secó, mi corazón golpeó con fuerza. Yo no me aparté, dije con voz firme. Tú apartaste a mi hija de mí, año tras año. El silencio cayó como una piedra. Sofía se puso blanca. Marcela finalmente perdió un poco el control. Dolores, cuidado como que dices. No, voy a decir todo lo que he guardado silencio. Di 2 pasos hacia adelante. Cada año finges que no recuerdas mi cumpleaños para obligar a Sofía a viajar contigo. Y ella aceptó, porque querías que yo fuera la sombra, la madre vieja que espera sentada sin reclamar. Daniel levantó la voz. Basta, esto está tomando un rumbo desagradable. Lo miré fijamente. Desagradable fue ver a mi hija celebrando a otra mujer en cuanto me enviaba mensajes rápidos y fríos. Desagradable fue aceitar que Marcela tenía más espacio en la vida de Sofía que yo. Sofía finalmente estalló. Mamá, por favor, Marcela solo quiere que todos estén bien. No la culpes. Sus ojos estaban rojos. Una tristeza profunda se escondía detrás de su defensa. Suspiré. Sofía, yo no te culpo. Nunca te culpé, pero me dolió. Cada año, cada silencio, cada excusa. Marcela interrumpió. Tu hija tiene una familia ahora. Prioridades. Yo sé, respondí. Pero familia no significa anular la otra. Daniel se acercó irritado. Suegra, esto se está convirtiendo en un escándalo. ¿Escándalo? Repetí. El verdadero escándalo
fue que toda mi vida fui invisible, Daniel. Marcela bufó. Dolores, sinceramente, estás actuando como una adolescente. Dirígete a mí. No, estoy actuando como alguien que por fin se cansó. Y fue allí, en ese momento, cuando la tensión alcanzó su punto de ruptura. Marcela se cruzó de brazos y pronunció la frase que causó sensación. Tu hija está donde tiene que estar. Contigo ya cumplió. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Marcela, ¿qué dices? Pero ella no se dio cuenta. O quizás no le importaba. Para ella yo era cosa del pasado. Ella estaba diciendo la cruda verdad sin darse cuenta de que Sofía finalmente estaba escuchando. Daniel intentó interrumpir, pero Marcela continuó. Dolores ya es mayor. Tú tienes tu vida. No puedes cargar con ella para siempre. La villa solo complica más las cosas, porque ahora ella creerá que puede vivir sola, sin necesidad de ti. Sofía se giró lentamente hacia ella. ¿Sin necesidad de mí o sin necesidad de ustedes? Marcela empalideció. Daniel frunció el ceño. Y fue en ese momento, en esa fracción de segundo, que algo dentro de mi hija se agitó, como si un antiguo velo hubiera caído, como si finalmente estuviera viendo lo que yo había estado viendo durante años. Sofía, cariño, dice Marcela con a voz hesitante, solo quiero protegerte. ¿Protegerme de mi propia madre? Respondió miña hija. ¿O proteger el control que tienes sobre todo? Marcela se quedó congelada. Daniel se quedó sin palabras. Y yo vi algo floreciendo en los ojos de Sofía, duda, dolor y por primera vez, conciencia. Pero el golpe final aún estaba por llegar, porque, cuando Marcela percibió que estaba perdiendo terreno, soltó la frase que destruyó la farsa completa. Dolores nunca tuvo nada. ¿Cómo va a tener ahora una villa? Eso no es normal. Y antes de poder detenerse, añadió, tenemos derecho a saber de dónde viene este dinero. Y allí Sofía entendió todo. ¿Derecho? ¿Derecho sobre qué? ¿Sobre la vida de mi madre? Y Marcela, ya sin máscara, dijo, sobre ti. La palabra cayó como una explosión silenciosa. Sofía se giró lentamente. Mamá, ¿esto es verdad? ¿Ellos creen tener derechos sobre ti porque piensan tener derechos sobre mí? Yo simplemente asentí. Y la cara de mi hija estaba rota. Porque en ese momento, ella entendió que no era libertad, fue posesión. Y la mujer que creía que era de la familia, ella era, de hecho, propietaria. El capítulo termina aquí. La ruptura se abrió. La verdad ha salido a la luz. Y ahora comienza la profunda subida emocional. El silencio que cayó dentro de la villa no fue un silencio común. Fue un silencio denso, áspero, pesado, como si todas las palabras que Sofía nunca había querido escuchar, finalmente, hubieran encontrado el camino hacia sus oídos. Marcela respiró hondo, como si pudiera deshacer lo que acababa de decir. Pero ya era tarde. Sofía la miraba fijamente, incrédula, con un temblor en las manos que yo no veía desde que era niña. Cuando algo la hería profundamente, sus dedos buscaban el abrazo de las palmas, intentándose proteger. Sofía, comenzó Marcela dando un paso para ella. Lo que quise decir es que te queremos proteger, que queremos estar involucrados en lo que afecta a tu vida. Sofía no parpadeó. O que afecta a mi vida, o lo que afecta a tu control. Marcela frunció el ceño. Por favor, no tergiverses mis palabras. ¿Equivocarse? Repitió Sofía en voz baja pero cortante. Acabas de decir que tienes derecho sobre la vida de mi madre porque tienes derecho sobre mí. Daniel se acercó, intentando ser el puente que creía que aún podía ser. Sofía, cariño, Marcela solo se expresó mal. Todos estamos sobresaltados. Esto fue inesperado, pero Sofía levantó la mano. Un gesto pequeño y sencillo, pero que inmediatamente silenció a Daniel. No, ahora quiero escucharla a ella. Sin excusas, sin suavizar. Marcela tragó saliva con fuerza. Sofía, tú eres mi nuera, mi familia, y como familia tenemos responsabilidades, compromisos. No puedes actuar sola ni permitir que... Hizo un gesto vago hacia mí, como si yo fuera un problema o un peligro. Las decisiones impulsivas de terceros te afecten. Yo sentí, golpe, Dolores, 71 años, reducida a tercero. Una molestia. Una amenaza al imperio emocional que Marcela había construido alrededor de mi hija. Sofía dio un paso atrás, como si algo invisible se hubiera movido de lugar dentro de ella. Decisiones impulsivas. ¿De mi madre?
¿Mi madre que me crió sola? ¿Mi madre que nunca puso un pie en tu casa sin llevar algo cocinado? ¿Mi madre que siempre se quedó callada para que tú te sintieras cómoda? Marcela apretó los labios. Sofía, yo siempre quise lo mejor para ti. ¿Y lo mejor para mí era alejarme de ella? La habitación pareció encogerse. Daniel intentó acercarse nuevamente. Sofía, amor, no es así. Nadie quiso alejarte de tu madre. Pero mi hija se volvió hacia él y su voz salió con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Sí, sí quisieron. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Él no esperaba eso. Nunca. Todos los años, continuó Sofía. Cuando mi mamá hacía planes, tú decías que ya habíamos prometido viajar con tu familia, que ella debía entender, que mi lugar era con ustedes. Daniel intentó justificarse. Sofía, es normal, es un compromiso. ¿Compromiso con quién? ¿Con tu madre? ¿Con tus tradiciones? ¿O con tu necesidad de tenerme siempre disponible? La tensión aumentó como humo caliente. Marcela se cruzó de brazos. Sofía, cariño, estás exagerando. Nunca te obligamos a nada. ¿No me obligaron? Preguntó Sofía con una sonrisa amarga. ¿Por qué entonces, cuando yo decía de pasar un cumpleaños con mi mamá, tú te ponías triste? Señaló a Marcela. ¿Y tú, Daniel, te enfadabas? Daniel levantó las manos, tratando de parecer razonable. Porque tu mamá vive sola y tú tienes tu hogar. Era normal priorizar. Y Sofía se lo cortó por primera vez en años. Mi hogar también está con ella. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Marcela perdió su color. Sentí que mis piernas temblaban. Sofía, respirando profundamente, continuó. Yo construí mi vida alrededor de agradarlos, de encajar, de no molestar. Pero ahora entiendo algo. Ella se giró hacia mí. Mi madre nunca quiso espacio, solo quiso existir en mi vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no los dejé caer. Marcela intentó recuperar el control, como siempre lo hacía. Sofía, cariño, tú no entiendes. Las apariencias importan. Si tu madre de pronto tiene una villa, preguntas surgirán, chismes, comentarios. No podemos permitirlo. ¿No podemos permitirlo?, repitió Sofía con incredulidad. ¿Quiénes son ustedes para permitir o no permitir algo en mi familia? Somos tu apoyo, Sofía, tu estabilidad. ¿Y mi madre no lo es? Marcela se quedó sin palabras. Por primera vez desde que llegó a mi vida, no tenía respuesta. Sofía caminó lentamente por el pasillo, mirando la villa como si la viera por primera vez, como si entendiera que el lugar era más que paredes blancas y vista al mar. Fue mi libertad, fue mi renacimiento, fue mi grito silencioso. Después de unos segundos, volvió a mirar a Marcela y Daniel. Voy a preguntar algo, y quiero una respuesta sincera. Daniel respiró profundamente. Por supuesto. Sofía levantó la barbilla. Si mi mamá no hubiera comprado esta villa, si no hubiera publicado las fotos, ¿habrían venido a verla? El silencio respondió. Marcela bajó la mirada. Daniel giró la cabeza. Sofía asintió lentamente. Eso pensé. Y luego, mirándolos directamente, dijo: Lo que les molesta no es la villa. Lo que les molesta es que mi madre dejó de ser invisible. Marcela intentó decir algo, pero Sofía la detuvo con un gesto firme. No, Marcela, no más. Mi madre no necesita tu permiso. Y yo tampoco. Respiró profundamente, sintiendo el peso de una revelación que lo cambiaría todo. Hoy me doy cuenta de algo que nunca quise ver. Ustedes nunca me pidieron que eligiera, pero me exigieron que renunciara. Con esa frase, Marcela perdió el equilibrio. Daniel se puso pálido. Y yo vi a mi hija finalmente despertar. Pero la noche todavía tenía un giro cruel, porque justo cuando Sofía creía que lo había dicho todo, Marcela pronunció la frase que destruiría la poca confianza que quedaba entre ellos. Sofía, tú no entiendes. Tu madre no te dijo la verdad sobre esa villa. No te dijo de dónde salió realmente ese dinero. Sofía se puso rígida. Él me miró, y sus ojos buscaron los míos con una mezcla de miedo y dolor. Mamá, ¿qué está diciendo? Y sentí la amenaza acercándose como un rayo, porque Marcela estaba a punto de revelar algo que nunca quise que mi hija supiera así. Algo que he conservado durante décadas, algo que podría romperse o liberarse, y ahora no había vuelta atrás. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo. Cuando Marcela pronunció aquella frase, la villa quedó en un silencio que dolía. Tu madre no te dijo la verdad sobre esa villa. No te dijo de dónde salió realmente ese dinero. El aire se volvió frío.
Las paredes parecieron cerrarse, y yo sentí cómo mis rodillas aflojaban, como si mis 71 años de repente pesaran el doble. Sofía me miraba como si buscara la vida entera en mis ojos. Mamá, ¿qué está diciendo ella? Dime que es mentira. Marcela, viendo la brecha abierta, decidió empurrar más fundo. Dolores recibió esa herencia hace años, mucho antes de que tú te casaras, antes de irte a estudiar, antes de que la vida se complicara. Le estreché la mano. Mi corazón latía demasiado rápido. El pasado estaba volviendo, y yo nunca quise que volviera así, delante de ellos, delante de ella. Marcela continuó, y nunca lo mencionó. Nunca, ni una palabra, ni cuando tú pasabas necesidades, ni cuando ella te veía estresada, trabajando en 2 empleos, ni cuando tú llorabas por no llegar a fin de mes. Sofía abrió la boca con un suspiro entrecortado. «Mamá, ¿es verdad? ¿Tú tenías dinero? ¿Tú tenías una herencia y nunca dijiste nada?», quería responder. Quería correr hacia ella. Quería tomarle las manos y explicarle todo. Pero mi voz no salía. Marcela lo vio y siguió su camino, como quien clava un cuchillo en algo. «Tu madre te dejó luchar sola, mientras ella guardaba esa herencia en secreto». «Basta», gritó Sofía temblando. «Quiero escucharla a ella». Ella vino hacia mí lentamente, como quien se acerca a algo frágil que podría romperse con el más mínimo movimiento. «Mamá, dime la verdad». Respiré profundamente. «Sofía, no es como ella lo está diciendo». «Entonces, ¿cómo es?», preguntó ella con lágrimas en los ojos. «¿Por qué me ocultaste algo así? ¿Por qué nunca dijiste que tenías dinero?». Daniel se cruzó de brazos. «Sí, Dolores, explícanos, explícanoslo, explícanoslo». La palabra me cortó. Como si tuviera una obligación hacia ellos, como si mi vida fuera un documento público. Respiré, cerré los ojos y finalmente hablé. La herencia que recibí no fue un regalo, fue una cicatriz. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Una cicatriz? Sí. Mi voz tembló, pero continué. Fue el dinero que me dejó mi madre cuando murió, después de años de soportar a un hombre que la apagó poco a poco. Daniel frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo miré fijamente. Tiene que ver con que yo juré que nunca usaría ese dinero para algo que se sintiera como dolor. Nunca. Ni para mí, ni para mi hija. Sofía se acercó más, buscando mis ojos. «¿Por eso nunca me dijiste nada?», ausente. Era dinero sucio de tristeza, dinero que me dolía tocar, dinero que representaba todo lo que prometí no repetir contigo. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Sofía. «Pero mamá, yo luché tanto. Hubo días que no tenía ni para comer. Y tú ahí, guardando eso». Mi corazón se estranguló por dentro. «Sofía, cada vez que te veía luchar, veía a mi madre. Y me juré que tú nunca dependerías de nadie, que nunca te haría sentir que la vida viene con condiciones. Quise que fueras fuerte, libre, independiente». Sofía limpió sus lágrimas con la manga. «Pero podrías haberme dicho, no para usarlo, sino para saber, para sentir que no estaba sola». Finalmente, mi voz se quebró. No quería repetirte la historia que yo viví. No quería que crecieras creyendo que el amor viene con precio. Quise darte algo que yo nunca tuve. Silencio. Sofía respiró profundamente, como si estuviera reordenando sus huesos, y entonces, con la voz más herida que nunca, dijo: «Mamá, ¿y por qué lo usaste ahora?». La pregunta me impactó, porque era justa, era profunda, era real. Me senté lentamente. Porque este año, por primera vez en mi vida, me sentí vacía. Vacía de ti, vacía de mí, vacía de todo. Las lágrimas escorrieron por mi rostro sin permiso. Me di cuenta de que he pasado toda mi vida esperando que tú me miraras con el mismo amor con el que yo te miré siempre. Y este año entendí que ya no podía esperar más. Sofía se llevó la mano a la boca, como si un dolor le hubiera atravesado el pecho. «Mamá», y entonces supe que si no hacía algo por mí, ahora nunca lo haría. Marcela dio un paso adelante, interrumpiendo. «Dolores, deja de manipularla. Esto no cambia lo que hiciste». Sofía se giró lentamente, muy despacio, con una calma que heló el aire, y con una firmeza que jamás había usado contra Marcela dijo: «Calla». Marcela arregaló los ojos. «Sofía, ¿cómo me hablas así?». Y entonces mi hija habló como si algo dentro de ella finalmente te hubiese despertado. «Porque tú no eres mi madre. Y no voy a dejar que humilles a la mujer que sí lo es». Marcela empalideció. Daniel dio un paso atrás.
Puse una mano sobre mi pecho para no caer. Sofía respiró profundamente y dijo: «Mi mamá cometió un error, pero tú cometiste muchos». Marcela abrió la boca, pero no le salieron palabras. Ahora me toca a mí preguntar: ¿qué te molesta tanto? ¿Que mi madre tenga una villa? ¿Que tenga una herencia? ¿O que no la necesitas para nada? Marcela tembló. Porque si mi madre ya no es pobre, ya no es pequeña, ya no es quien tú creías, entonces ya no puedes usarla para sentirte superior. Marcela dio un paso atrás, como si esas palabras la hubieran dejado sin aliento. Y entonces Sofía se volvió hacia mí. «Mamá, quiero escuchar toda la verdad, todo ello, lo que nunca me dijiste, lo que escondiste detrás de ese dinero, lo que te hizo guardar esa herencia como una herida». Cerré los ojos. El viejo dolor regresó como un fantasma, porque había algo peor que la herencia, algo que nunca le he contado a nadie antes, algo que temía que destruyera a mi hija. Pero ya no había vuelta atrás. «Está bien, Te lo Sofía». diré. Y luego preguntó: «¿Ese dinero viene de mi abuela?» Dudé, y esa hesitación fue suficiente para que el mundo de mi hija se tambaleara. Ella dio un paso atrás. «Mamá, ¿ese dinero también tiene que ver con mi padre?» Todo mi cuerpo temblaba, porque sí, porque eso fue todo, porque la herencia no vino solo de mi madre. Viene de otra historia, uno que había enterrado vivo, y ahora yo estaba regresando. El silencio cayó pesado sobre la sala, como si hasta las paredes hubieran entendido que algo peligroso estaba a punto de salir a la luz. Sofía me miraba fijo, buscando en mis ojos una respuesta que yo llevaba décadas evitando. «Mamá, ¿ese dinero también tiene que ver con mi padre?» Sentí un nudo formarse en mi garganta. Mis manos temblaron sin que pudiera detenerlas, porque esa pregunta era la que yo siempre temí. Un viento fuerte sopló desde el mar, haciendo vibrar las ventanas de la villa. Era como si la vida misma me empujara a hablar. Marcela, que hasta ese momento había estado sermoneando sobre la arrogancia y el control, de repente parecía pequeña. Daniel cruzó los brazos, nervioso. Y Sofía tenía los ojos llenos de un brillo que no sabía si era miedo o esperanza. Yo respiré hondo. «Sofía, lo que voy a contarte no es para herirte». Ella se acercó un paso. «Entonces dímelo, mamá, dime la verdad». Tragué saliva. «Ese dinero no vino solo de tu abuela». Sofía abrió apenas los labios, como si su corazón hubiera entendido antes que su mente. «¿De quién más, entonces?» Yo cerré los ojos. «De tu padre. ¿De quién tú crees que fue tu padre?» Sofía quedó rígida, como si un rayo la hubiera partido por dentro. «¿Qué estás diciendo? Mi papá, él murió cuando yo tenía 3 años. Mamá, no puedes estar hablando de él». «Estoy hablando de él, Sofía, pero no de la forma que crees». Se llevó la mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué pasó con él? ¿Lo que me contaste era mentira?» Sentí el golpe, sentí el peso de su dolor, pero en ese momento ya no podía ocultar nada. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Los ojos de Marcela se abrieron. «Dolores, ¿qué estás insinuando?» Daniel dio un paso atrás, como si presenciara algo prohibido. Los ignoré a ambos. La verdad era solo mía y de mi hija. Tu padre biológico no fue el hombre que te crió. Ese hombre, el que tú recuerdas solo en fotos, ese fue mi esposo, el hombre que te dio su apellido, el hombre que te amó sin condiciones. Sofía se agarró el pecho. «Entonces, ¿no era mi padre?» «Era tu padre, por elección, pero no por sangre». Las lágrimas cayeron de sus ojos sin resistencia. «¿Y quién es mi padre de sangre entonces?» Me costó respirar, me costó no romperme. «El dinero que heredé venía de un acuerdo que tu padre biológico dejó firmado antes de desaparecer de mi vida». «¿Desaparecer?», murmuró Sofía. «¿Desaparecer cómo?» Me tragué mi miedo. «Tus abuelos paternos no quisieron que él estuviera contigo. No quisieron que tú fueras parte de su familia. Decían que yo era poca cosa, que tú no pertenecías». Marcela palideció al escuchar esa palabra. Pertenecer. Eso era exactamente lo que ella pensaba que estaba haciendo Sofía. Continué. «Un día, ellos vinieron con un trato. Me dijeron que, si yo aceptaba mantenerme lejos, si prometía no reclamar nada, si aceptaba criar a mi hija sola, ellos me darían una compensación». Sofía tembló. «Mamá, yo no acepté. Les dije que nunca renunciaría a ti. Nunca, nunca».
Se me formó un nudo en la garganta. Tuve que parar para recuperar el aliento. Pero una semana después, tu padre se fue, sin despedirse, sin una carta, sin una explicación. Sofía se llevó las 2 manos al rostro. ¿Me estás diciendo que él me abandonó? Yo negué lentamente. No lo sé, nunca lo supe. Quizás fue obligado, quizás creyó que era lo mejor, quizás nunca quiso asumir una responsabilidad. Las lágrimas fluyeron libremente. Lo único que sé es que, después de que él desapareció, sus padres volvieron y dejaron el dinero. Dinero que yo nunca usé, porque para mí era un recordatorio de que te habían rechazado. Marcela me miró con horror. Daniel no sabía dónde poner las manos. Mas Sofía se estaba derrumbando por dentro. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, murmuró. ¿Por qué me dejaste crecer creyendo otra historia? Porque quería protegerte, porque quería que pensaras que venías del amor, no del rechazo. Sofía cerró los ojos con fuerza. Mamá, ¿y por qué usarlo ahora? ¿Por qué justo ahora comprar una villa con ese dinero? Respiré profundamente. La respuesta dolió. Porque, por primera vez, entendí que ese dinero no era sobre él, ni sobre sus padres, ni sobre el pasado. Levanté la cara. Era sobre mí, sobre la vida que me queda, sobre la vida que nunca me permití tener porque siempre estaba esperando ser la madre perfecta para ti. Sofía lloraba sin ocultarlo. Y cuando me dejaste sola este año, cuando te fuiste con tu suegra una vez más, cuando fingiste que mi cumpleaños no importaba, mi voz se quebró. Me di cuenta de que yo también necesitaba algo mío, un lugar donde respirar sin mendigar amor. Sofía se desplomó en la silla. Mamá, yo nunca quise hacerte sentir así. Lo sé, hija, pero así me sentí. Marcela intentó intervenir. Sofía, no te dejes manipular. Esto... Sofía levantó la cara, roja de dolor. Marcela, por favor, cállate. Mi hija se volvió hacia mí nuevamente, con la mirada más sincera que jamás me había dirigido en su vida. Mamá, quiero saber todo. Todo. Respiré profundamente. Ella. Hay más. Sofía regaló los ojos. ¿Más? Asentí con el corazón acelerado. El hombre que tú crees que desapareció, no desapareció del todo. Sofía se puso pálida. Mamá, ¿qué estás diciendo? Que tu padre biológico volvió a buscarme una vez. Ella puso su mano sobre su pecho. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde está ahora? Cerré los ojos, porque esa fue la parte más cruel, la parte que nunca quise decir, la parte que podría destruir lo poco que quedaba de la inocencia de Sofía. Y entonces, en voz baja y lenta, cargada de décadas de silencio, dije, Sofía, tu padre, está vivo. Toda la habitación se congeló. Marcela contuvo la respiración. Daniel se apoyó en la mesa. Y Sofía se puso pálida. Y además, él sabe de ti. Su mundo se derrumbó allí mismo. Y el nuestro estaba a punto de cambiar para siempre. El nombre no salió de mis labios. Pero la verdad completa cayó sobre la sala como un golpe seco, brutal, imposible de ignorar. Sofía se quedó inmóvil. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían suplicar que aquello fuera un malentendido, una broma, una confusión, cualquier cosa menos lo que había escuchado. Mamá, su voz era apenas un susurro. ¿Qué quieres decir con que mi padre está vivo? Tragué saliva. Sentí mis manos temblar, pero ya no había marcha atrás. Significa, hija, que él nunca murió. Sofía llevó la mano a la boca. Sus dedos temblaron. Yo vi su corazón encogerse, romperse, revivirse, todo al mismo tiempo. Pero tú siempre dijiste... Dije lo que creí necesario para protegerte. Las palabras salieron cortadas, rasgado, como si salieran de una herida antigua que todavía sangraba. Daniel fue el primero en reaccionar. Esto es absurdo. ¿Cómo no decirle algo así a tu propia hija? Marcela levantó el mentón. Lo sabía. Siempre supe que había algo extraño en esa historia. Las personas pobres siempre ocultan. ¡Cállate!, gritó Sofía, quebrándose en 1000 pedazos. «Esto no tiene nada que ver contigo». Marcela retrocedió, sorprendida por el grito. Daniel permaneció en silencio, y luego Sofía se volvió hacia mí. «Mamá, quiero que me digas todo, ahora, sin esconder nada, sin suavizar». Respiré profundamente, muy profundo, porque sabía que cada palabra que dijera a partir de ese momento cambiaría a mi hija para siempre. Tu padre biológico no murió, Sofía. Se fue. Se alejó porque su familia lo presionó
Y porque él también tuvo miedo. Sofía frunció el ceño. ¿Miedo de qué? ¿De ti? ¿De mí? ¿De la responsabilidad? ¿De enfrentar a sus padres? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y por qué? ¿Por qué dijiste que había muerto? Bajé la cabeza. Porque cuando tú tenías 6 años, él volvió. Sofía se congeló. ¿Volvió? Sí. ¿A qué? Mi voz se convirtió en un susurro, a decir que quería conocerte. Sofía se tambaleó hacia atrás, como si alguien la hubiera empujado. ¿Y tú qué hiciste? Tragué el aire. Lo rechacé. Se apretó el pecho, como si apenas pudiera respirar. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste decidir algo así sin mí? Sentí que el cuchillo entraba, pero continué. Porque él no vino a quedarse, ni a ser padre. Vino porque había perdido un negocio, porque necesitaba dinero, porque quería que tú fueras un puente hacia su familia. Sofía se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué? No, mamá, no puede ser. Marcela observaba a Escena con un brillo extraño, como si disfrutara de cómo Sofía se rompía. Eso te pasa por ocultar. Te dije que te callaras, rugió Sofía, y luego se volvió hacia mí. Mamá, ¿él intentó usarme? Ausente, sí. Sofía lloró como nunca la había visto llorar antes, rodillas fracasando, manos temblorosas, como si de repente hubiera perdido todas las raíces de su propia historia. Me acerqué, intenté tocarla. Sofía, ella dio un paso atrás. No, no me toques. Eso me rompió el corazón. Mamá, ¿y por qué usaste la herencia ahora? Si era tan sucia, tan dolorosa. Respiré profundamente, porque por primera vez te perdí realmente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo? Cuando vi que viajabas con esa familia, que te olvidabas de mí, que celebrabas a otra mujer como si fuera tu madre, sentí que el dolor regresaba como un cuchillo. Entendí que yo ya no tenía nada que perder, que todo lo que escondí para protegerte no te protegió, te alejó. Las lágrimas de Sofía corrieron por su rostro sin control. Yo no sabía, mamá. Nunca pensé que te doliera tanto, porque nunca quise que lo pensaras. Daniel intentó intervenir. Sofía, estás muy alterada. Vamos a calmarnos. No necesito calmarme, gritó Huela. Necesito entender quién soy. Ella me miró fijamente. Mamá, ¿mi padre sabe dónde estamos? Se me heló la sangre. Sí, ella casi se cae. ¿Qué? Él me llamó hace 6 meses. Daniel se acercó. ¿Y para qué llamó? Para saber de ti. Sofía permaneció inmóvil. ¿Y qué le dijiste? Respiré con dolor. Que nunca llamara de nuevo. Se llevó la mano al pecho, respirando demasiado rápido. Mamá, ¿él quiere verme? Antes de poder responder, se oyó un ruido en la puerta, un sonido claro, distinto, un ritmo firme. 3 golpes, fuerte, seguro. Marcela se dio la vuelta inmediatamente. ¿Quién será? Daniel caminó hacia la puerta. Sofía no estaba respirando. Me llevé la mano a la boca porque reconocí ese tipo de tacto. Calma, mesurado, insistente. La puerta se abrió y allí estaba él, el hombre que nunca debería haber regresado, el hombre que mi hija nunca imaginó que vería, el hombre cuyo rostro ella no podía reconocer, pero cuya vista hizo que algo dentro de ella temblara, su padre biológico, vivo, presente, en la puerta de mi villa. Hola, Sofía, dice él, y su mundo explotó en silencio. Sofía no reaccionó al instante. Se quedó allí, de pie, como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies y ella estuviera flotando en un vacío que no pidió. Daniel abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Marcela, por primera vez desde que la conocía, perdió la compostura. Y yo sentí un frío profundo recorrerme el pecho. El hombre que entró en mi villa no era el joven que me abandonó hacía décadas. Era una versión endurecida, más alta, con ojeras profundas, barba gris, el semblante marcado por decisiones que nunca debió tomar. La vida lo había golpeado, lo había desgastado, lo había vaciado, pero sus ojos eran los mismos, y Sofía también lo sintió. ¿Quién es usted?, dijo ella con un hilo de voz. Él dio un paso adelante. Soy tu padre. La palabra cayó como un trueno. Sofía retrocedió 2 pasos. Daniel se interpuso instintivamente, como si pudiera protegerla de un pasado que él ni siquiera conocía. Marcela se acercó a él con una mezcla de curiosidad y shock. Entonces, ¿usted es...? Él la ignoró por completo. Sofía, insistió, con la voz quebrándose un poco. He venido porque tenía que verte, porque tengo algo que decirte.
Ella levantó la mano, temblando. No, ni un paso más. Él respiró profundo. Mírame bien, mírame, por favor, no quiero hacerte daño. Ya lo hiciste, murmuró Sofía, con un temblor que me rasgó por dentro, aunque yo no lo supiera. Bajó la cabeza, avergonzado. Sus palabras dieron en el clavo. Lo sé que fallé, sé que fui un cobarde, sé que no estuve cuando más lo necesitabas. Marcela cruzó los brazos. Bueno, al menos lo admite. La miré furiosamente. Cállate, Marcela. Sofía dio un paso atrás, respirando demasiado rápido, como si intentara comprender quién era ese hombre que llamaba a su hija sin haber estado nunca allí. ¿Por qué ahora?, preguntó ella. ¿Por qué venir después de tantos años? ¿Por qué aparecer cuando mi vida ya está hecha? Dio un paso lento, casi doloroso. Porque nunca estuvo hecha. No sin la verdad, no sin saber quién eres. Sofía se dejó caer en una silla. Ella lo miró como si estuviera observando una historia que no reconocía, una vida paralela que no le pertenecía. Dime algo, dijo ella mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste a mi mamá? ¿Por qué dejaste a tu hija? Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y cuando los abrió, había culpa. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó ella. De no ser suficiente, de no poder darte lo que merecías, de no enfrentar a mis padres, de enfrentar la vida contigo. Ella lo miró incrédula. ¿Y mi mamá? ¿No la amabas? Me quedé inmóvil. Él permaneció en silencio, y ese silencio dolía. Sofía meneó la cabeza. Yo la amé a mi manera. Eso no es amar, eso es escapar. Bajó la mirada. Sí, escapé. Marcela se acercó, su lengua afilada lista para atacar. Me sorprende que haya tenido el valor de volver. Hombres como usted, hombres como yo, él le repitió encarándola. ¿Sabe usted algo sobre hombres como yo? Marcela dio marcha atrás. Ella no estaba acostumbrada a que la contradijeran. Él continuó, sin perder Sofía de vista. Volví porque no podía seguir más con la carga, porque supe que había cometido un error que no se puede borrar. Pero quizás podía al menos contarte la verdad. Sofía sonrió, pero era una sonrisa vacía. ¿La verdad? La verdad, señor, es que para mí usted no existía. Mi padre era un hombre bueno, un hombre que me abrazaba, que me cuidaba, que murió demasiado pronto. Se tocó el pecho con fuerza. Ese fue mi padre, no tú. Cerró los ojos con dolor. No quiero reemplazarlo. Nunca podría. Vengo como un hombre que falló. Y quiero al menos pedir perdón. Sofía respiró profundamente, intentando controlar su propio dolor. ¿Y qué esperas que haga con ese perdón? ¿Que corra hacia ti? ¿Que te llame papá? ¿Que borre 30 años de silencio? Finalmente sus lágrimas cayeron. No, solo que me escuches. Ella negó con la cabeza. No sé si puedo. Por favor, repitió. Solo te pido una oportunidad. Sofía se puso de pie, tambaleándose. ¿Una oportunidad? ¿Dónde estaba esa oportunidad cuando yo tenía miedo? ¿Cuando lloraba porque no tenía padre? ¿Cuando me preguntaba por qué tú no estabas allí? ¿Dónde estabas cuando crecí? ¿Cuando me gradué? ¿Cuando me casé? Se llevó la mano a la cara, que estaba rota. Yo te vi casarte. Sofía permaneció completamente quieta. ¿Qué? Marcela arregaló los ojos. Daniel dio un paso atrás. Apreté la boca, sabiendo que eso vendría. Yo estaba allí, dice él, de lejos, entre la gente. No me acerqué. No quise arruinar tu vida. Sofía se puso pálida. ¿Tú me viste y no te acercaste? Yo no tenía derecho. Sofía se tapó la cara con las manos y lloró. ¿Y ahora lo tienes?, preguntó entre lágrimas. ¿Ahora que ya crecí? ¿Ahora que ya no me necesitas? ¿Ahora que ya no soy un problema? Él le cayó de rodillas, no chao. No, Sofía, es ahora porque estoy enfermo. El mundo se detuvo. Sofía tardó algunos segundos para reaccionar. ¿Qué dijiste? Levantó los ojos que estaban llenos de lágrimas. Me quedan meses, tal vez menos. Marcela respiró hondo, sin saber qué decir por primera vez. Daniel se llevó la mano a la nuca. Yo cerré los ojos con dolor. Él continuó. No quiero nada tuyo, no quiero tu amor, ni tu compasión, ni tu tiempo. Solo no quería irme sin que supieras quién soy. Sofía se sentó lentamente, como si su cuerpo hubiera perdido fuerza. ¿Mamá?
¿Es verdad? Asentí y las lágrimas corrieron por mi rostro. Sí. Sofía miró al hombre que tenía delante. El hombre que la abandonó. El hombre que regresó demasiado tarde. El hombre que ahora estaba muriendo. Y murmuró: ¿Qué quieres de mí? Bajó la cabeza. Solo despedirme. Las lágrimas corrieron por el rostro de Sofía, cintas, profundo. Y justo cuando estaba a punto de hablar, su teléfono vibró. Un mensaje. Luego otro más. Luego otro más. Ella miró la pantalla. El color desapareció de su rostro. Me acerqué. «Sofía, ¿qué pasa?» Ella me mostró su teléfono celular. Y sentí que se me helaba la sangre. Era de Marcela, del grupo familiar, de amigos, decenas de mensajes. Todo el mundo dice: ¿quién es ese hombre que está en tu villa? Está circulando una foto. ¿Es tu padre? ¿Por qué tu madre siempre oculta cosas? Esto es un escándalo. Marcela, horrorizada, murmuró: no fui yo, lo juro. Yo no envié nada. Pero alguien lo envió. Alguien está dentro. Alguien que quería destruir esa familia de una vez por todas. Y en ese momento, Sofía nos miró a todos, con un dolor que ninguno de nosotros sabía cómo consolar. Porque ahora, la verdad era de conocimiento público, y no hubo vuelta atrás. El teléfono de Sofía vibraba como si tuviera vida propia. Un mensaje detrás de otro, sin pausa, sin tregua, sin misericordia. Ella los miraba con el rostro desencajado, como si cada notificación fuera una cuchillada invisible. ¿Quién es ese hombre contigo? ¿Es tu verdadero padre? Marcela dijo que tu madre ocultó cosas. Esto es gravísimo. ¿Puedes aclararlo en el grupo, por favor? Yo sentí mi estómago caer. Marcela, pálida, alzó las manos. Yo no fui, te lo juro, Sofía, yo no envié nada. Daniel, nervioso, tomó su propio teléfono. Sus ojos se ampliaron. Alguien tomó una foto desde afuera. Alguien los vio entrar. Alguien subió esto a las redes. ¿A cuáles redes?, preguntó Sofía, como a voz queimada. Daniel respiró fundo. A todos. Sofía agarró su teléfono con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Claro, era cuestión de tiempo. Nada en esta familia se mantiene en privado. Todo se convierte en rumor, en chisme, en espectáculo. Marcela fue un paso más allá. Sofía, cariño, tienes que controlarlo antes de que se salga de las manos. Piensa en tu imagen, piensa en Daniel, piensa en nosotros. Sofía levantó lentamente la cara, como si despertase de un trance. ¿Pensar en ustedes? ¿En su imagen? ¿En su reputación? Cariño, por favor. ¿Y quién pensó en la mía? ¿Quién pensó en la de mi madre? ¿Quién pensó en el dolor que esto me causa? Marcela abrió la boca, pero Sofía levantó la mano. No hables. Por primera vez, cállate. La casa entera permaneció inmóvil. El padre de Sofía respiraba con dificultad, apoyado en el marco de la puerta. Parecía cada vez más frágil, como si cada revelación le quitara un poquito de aliento. «Sofía», murmuró él, «yo puedo irme. No quiero causarte problemas». Ella se giró lentamente para mirarlo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ya los causaste, pero no te culpo solo a ti». Luego se volvió hacia mí. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que él estaba vivo? Yo hubiera querido saberlo, aunque doliera». Mi pecho se apretó, porque no quería que sufrieras como yo sufrí, porque temí que él volviera a lastimarte, porque pensé que era mejor que crecieras con una historia limpia, aunque fuera incompleta. Un suspiro largo salió de su cuerpo. Me partió. Pues no, mamá, no era mejor. Ella me miró con un dolor maduro y profundo. Yo habría preferido la verdad, aunque fuera fea, que una mentira bonita. Mis ojos arderan. Sentí que mi corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo. Sofía cambió de postura, erguendo a cabeza. Su expresión ya no era la de una niña asustada. Era la vida de una mujer a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida. Voy a decir algo que nadie aquí va a querer escuchar. Marcela respiró profundamente. Cariño, piensa bien. Dije que no hables. Sofía se levantó con una tranquilidad que dolió más que cualquier grito. He vivido toda mi vida intentando encajar en una familia que nunca me vio completa. Una familia que siempre exigió que yo renunciara a una parte de mí para pertenecer. Marcela empalideció. Sofía, estás confundida. No, estoy despertando. Ella caminó hacia mí, y él se paró a mi lado. Mi mamá cometió errores, pero nunca me usó, nunca me manipuló. Nunca me bajó el valor para sentirse superior, y luego se volvió hacia Marcela. Ustedes sí. El golpe fue directo, limpio, necesario.
Marcela se quedó congelada. Daniel intentó intervenir. Sofía, puedes estar enojada, pero no puedes. Claro que puedo. Ella lo miró fijamente. ¿Sabes por qué? Porque tú también permitiste esto. Daniel se puso pálido. ¿Ellos? Sí. ¿Cuántas veces te pedí pasar un cumpleaños con mi mamá y siempre dijiste que no? Siempre dijiste que Marcela se pondría triste, que había que respetar sus planes. Daniel respiró profundamente, intentando justificarse. Es que, mi madre. Tu madre no es mi dueña. La frase explotó como una granada. Daniel quedó atónito. Marcela puso su mano sobre su corazón. Querías tanto que yo fuera parte de tu familia, que te olvidaste de la mía. Sofía completó. Que te olvidaste de mí. Daniel intentó dar un paso hacia ella, pero ella retrocedió. No me toques. Necesito espacio para pensar. Marcela dio un pisotón con el pie. No puedes hacer esto, Sofía. La gente ya está hablando. Necesitas publicar algo, aclarar, controlar la narrativa. Sofía dio una sonrisa débil, dolorosa, pero firme. No, no voy a controlar nada. Voy a decir la verdad. Los ojos de Marcela se abrieron. ¿La verdad? ¿Quieres destruirlo todo? Quiero liberarme de todo. Daniel meneó la cabeza. Sofía, piensa en tu matrimonio. Ella respiró profundamente. Estoy pensando en mí, por primera vez. Y luego dijo, si tengo que elegir entre vivir una vida que les complace a ustedes y una que me haga sentir completa, voy a elegirme a mí. Y con esto miró a su padre biológico. Pero tú, a ti no te debo nada. Bajó la cabeza, derrotado. Lo sé. Marcela estaba desesperada. Sofía, por favor, estás arruinando tu vida. Sofía sonrió tristemente. No, por primera vez, la estoy recuperando. Y entonces, delante de todos, sacó su móvil, abrió sus cuentas de redes sociales y escribió la frase que haría estallar el escándalo para siempre. Hoy descubrí verdades sobre mi familia que cambiarán todo. No voy a esconderme más. Publicado. Sin miedo, Marcela dejó escapar un grito ahogado. Daniel se llevó las manos a la cabeza. El padre biológico lloró. Y yo nunca he estado tan orgulloso. Pero el capítulo no termina ahí. Porque en ese momento el teléfono de Sofía volvió a vibrar. Una videollamada. De un número desconocido. Sofía frunció el ceño. ¿Quién será? Él respondió. Y la imagen que apareció en la pantalla nos dejó sin aliento. Él no era periodista. No fue Marcela. No era nadie de la familia. Era una mujer joven, de unos 35 años. Él dijo, hola Sofía, tú no me conoces, pero yo soy tu hermana. La imagen en la pantalla era inestable, como si el mundo no estuviera listo para aquella verdad. Una mujer de unos 35 años, de pelo castaño oscuro, ojos profundos y una expresión que mezclaba ansiedad y determinación. Hola, Sofía, su voz tembló. Sé que esto es inesperado, muy inesperado, pero necesitaba hablar contigo antes de que todo se saliera aún más de control. Sofía no parpadeaba, parecía de piedra, como si su cuerpo no pudiera procesar otra verdad más. ¿Tú quién eres? Su voz era apenas un susurro. La mujer respiró hondo. Mi nombre es Clara, soy hija de él. Señaló hacia el hombre que estaba en nuestra sala, el padre biológico de Sofía. Y creo que eso nos convierte en hermanas. Marcela dejó escapar un grito ahogado. Daniel se apoyó en la pared, pálido. El padre bajó la cabeza como si cada revelación fuera un golpe que lo hundía más. Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro sin control, murmuró. No, no puede ser. No, no puede. Clara tragó saliva, nerviosa. Yo también me enteré tarde, muy tarde. Mi padre nunca habló de ti. Nunca habló de nada. Pero el mes pasado, cuando cayó enfermo, empezó a decir tu nombre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El hombre delante de nosotros estaba temblando. Sofía susurró. ¿Él dijo mi nombre? Clara asintió. Lo repetía como si fuera un recuerdo que le ardía, como si fuera una deuda. Sofía presionó sus manos contra su pecho. Pero, si tú eres su hija, ¿por qué nunca dijo nada sobre mí? Los ojos de Clara brillaron de dolor. Porque mi padre siempre vivió huyendo de sus errores, huyendo de su pasado, huyendo de ustedes y de nosotras. ¿Nosotras?, preguntó Sofía, confusa. Clara asintió con una sonrisa triste. Tengo otra hermana. Somos 3. Marcela se llevó la mano a la cabeza. 3. Esto es un desastre. Daniel la miró furioso. ¿Puedes parar de pensar en ti por un minuto, mamá?
Clara continuó. Mi padre tuvo 3 hijas, con 3 mujeres distintas, y a ninguna de nosotras nos dio lo que merecíamos. Sofía se dejó caer en el sofá. Se sintió como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Clara suspiró. No te busco para reclamar nada. No quiero dinero, no quiero pleitos, solo no quiero que repitamos la historia de él. La cámara se movió levemente, mostrando la mano de Clara temblando. Yo me enteré de ti por un documento, un viejo papel, donde tu nombre estaba anotado, y cuando busqué, vemos tus fotos. Vi tu boda, vi tu vida. Sofía la miró con el corazón roto. ¿Y por qué llamaste hoy? Clara limpió una lágrima. Porque cuando vi que la foto de papá entrando a tu villa se hizo viral, tuve miedo, mucho miedo de que te enteraras de todo por la boca equivocada. Ella miró a Marcela, quien miró hacia otro lado. Quería evitar que te lastimaran más. Sofía se pasó una mano por la cara, agotada. No sé qué hacer con esto, no sé quién soy ahora. Clara sonrió tiernamente. Eres Sofía. Nada cambia eso. Hizo una pausa y tomó aire. Pero ahora eres Sofía con la verdad. Sus lágrimas corrían por su rostro. Yo quería darte algo, algo que él nunca nos dio. Sofía, confundida, preguntó, ¿qué cosa? Clara sonrió a pesar de sus lágrimas. La opción de hablar conmigo o no. Silencio. Era la primera vez esa noche que alguien no le exigía nada a Sofía. Él no preguntó, no presionó, no manipuló. Él solo estaba ofreciendo. El padre biológico finalmente habló, con la voz ronca. Clara, hija, yo. Ella levantó la mano. No hables, no ahora, no contigo. El hombre se desplomó en silencio. Sofía miró a Clara durante un largo rato, como si intentara reconocer algo, un rasgo, un gesto, un trozo de sí misma. ¿Dónde estás?, preguntó. En Valencia, respondió Clara. Pero puedo ir a donde tú estés. Puedo incluso no ir. Solo dime qué necesitas. Sofía respiró profundamente. Necesito tiempo. Clara tiempo sonrió. Es lo único que puedo darte sin dolor. La llamada terminó. El silencio regresó, más pesado, más profundo, pero algo había cambiado. Sofía ya no lloraba desesperada. Ahora ella estaba llorando, claramente. Ella se levantó lentamente y se enfrentó a su padre biológico. Tu vida fue un caos. Lo entiendo ahora, pero yo no voy a ser parte del caos que dejaste. Él simplemente asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Y no voy a odiarte, continuó Uela, porque odiarte es darte demasiado espacio. Él rompió a llorar en silencio. Pero también no voy a intentar ser hija de alguien que llegó al final. Bajó la cabeza. Lo entiendo. Sofía respiró profundamente y se volvió hacia mí. Mamá, no dije nada, solo esperé. Necesito saber si estás conmigo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Siempre estuve contigo. Ella puso una mano sobre mi cara. Entonces, quiero irme contigo de aquí. Quiero quedarme en esta villa. Contigo, no con ellos. Marcela dio un paso adelante. Sofía, ni lo pienses. No puedes dejar tu casa, tu matrimonio, tu estabilidad. Sofía a encaró, firme como nunca. Ya dejé mi estabilidad desde que ustedes decidieron sobre mi vida. Hoy, recupero lo que es mío. Ella agarró su bolso. Él cogió su teléfono móvil. Él agarró su abrigo. Daniel corrió hacia ella. Sofía, por favor, no me dejes así. Ella lo miró con una vieja tristeza. Daniel, yo te quise, pero me olvidé de quererme a mí. Él lloró. ¿Podemos arreglarlo? Sí, ella suspiró. Tú puedes arreglar tu vida, yo voy a arreglar la mía. Y luego mirando a Marcela. Gracias por enseñarme lo que nunca quiero ser. Marcela estaba sin aliento. Sofía se volvió hacia mí. Mamá, ¿nos vamos? Y yo, a los 71 años, con el corazón cansado, finalmente dijo, sí, hija, nos vamos. Y juntos abrimos la puerta. Pero antes de irnos, el padre biológico de Sofía dijo algo que la hizo detenerse. Perdóname por no haber sido padre. Y gracias por no ser como yo. Sofía respiró profundamente. Adiós. Y se fue. Sin mirar atrás, la puerta de la villa se cerró detrás de nosotras con un sonido suave, casi delicado, pero que retumbó por dentro como una campana de despedida. No era solo una puerta, era un límite. Una línea invisible que Sofía cruzaba por primera vez en dirección a sí misma. El viento del mar golpeó su cabello. Ella cerró los ojos y respiró hondo,
como si ese aire salado fuera el primer oxígeno limpio que entraba en sus pulmones después de años viviendo a medias. «Mamá», dijo con la voz aún temblorosa, «¿crees que estoy haciendo lo correcto?» Yo la observé, no como a una niña buscando aprobación, sino como a una mujer que, finalmente, se mira al espejo. «Creo», respondí, «que por primera vez no estás haciendo lo que otros esperan, estás haciendo lo que tú necesitas». Sofía tragó saliva. «Me siento rota. Las cosas rotas», dije con ternura, «son las que mejor dejan entrar la luz». Ella sonrió. Una sonrisa tímida, cansada, pero genuina. Caminamos hacia el interior de la villa, dejando atrás las voces que habían intentado definir quién debía ser. Dentro todo estaba en silencio. No hubo gritos, no hay exigencias de ningún tipo, sin juicios. Solo el suave eco de las olas rompiendo contra la orilla. Sofía se sentó en el sofá, abrazando sus propias rodillas como cuando era niña. «Mamá, ¿por qué te callaste tantos años? ¿Por qué cargaste sola con todo?» Me senté a su lado. Porque pensé que el silencio protegía, porque creí que la verdad te rompería, y no quería repetir la historia de mi madre, que me contaba la verdad como si fuera una carga que yo debía sostener. Sofía apoyó su cabeza en mi hombro, pero al final me rompí igual. Suspiré. «Sí, pero esta vez te estás reconstruyendo por ti misma». Se instaló un largo silencio. No fue incómodo, era necesario. Sofía levantó la cara. «Mamá, ¿alguna vez quisiste irte de mi vida? ¿Alguna vez te cansaste de mí?» Sostuve su rostro entre mis manos. «Nunca, nunca, Sofía. Yo me cansé de esperarte, no de amarte». Ella lloró de nuevo, pero esta vez fue un grito de liberación, no de culpa. «Me siento tan tonta por haber defendido a Marcela tanto tiempo». «No eras tonta», dije. «Eras una hija, buscando un lugar donde te apreciaran». Sofía cerró los ojos. Y nunca vi que ese lugar ya lo tenía. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la villa de tonos dorados. La luz entraba a raudales por los grandes ventanales como una bendición tardía. «¿Crees?» preguntó ella, «¿que puedo comenzar de nuevo?» «Claro que sí. ¿Aquí, contigo? Siempre tendrás un espacio aquí. Pero Sofía, no quiero que vivas para mí. Quiero que vivas para ti». Ella respiró profundamente. «No sé cómo se hace». «Se aprende», respondí. «Se aprende perdiendo y volviendo a elegir». Su teléfono vibró sobre la mesa. Ella miró. Era Daniel. Ella no respondió. Luego, otra notificación. «Marcela». También ignorado. Finalmente, un último mensaje, de Clara. Sofía abrió la puerta. Era simples. «Cuando estés lista, te escucho». Sofía sonrió. Ella no exige nada. Es extraño. Es libertad», dije. Sofía apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. «¿Y papá? ¿Crees que deba verlo de nuevo?» Mi corazón apretó, pero no pude decidir por ella. «No tienes que perdonarlo, no tienes que aceptarlo, no tienes que cuidarlo, pero sí mereces decidir con la verdad completa». Ella asintió lentamente. «Voy a pensarlo». Eso ya es avanzar. El sol ya se había puesto más abajo, y esa luz naranja intensa iluminaba su piel cansada pero vibrante. «Mamá», dice ella de repente, «¿alguna vez quisiste tener una villa así? ¿Una casa que fuera solo tuya?» Me reí. Querer lo que es de una es un lujo que aprendí demasiado tarde. «Pues ahora la compartimos», dice ella, dándome a mano. «No como otra obligación, como elección». Y cuando ella dijo eso, un gran peso se levantó de mi pecho, porque durante años tuve miedo de perder a mi hija, y ahora me di cuenta de algo simple. No la había perdido. Había esperado demasiado tiempo por ella. La noche comenzó a caer, mas a vida de ella era apenas el amanecer, y yo sabía que todavía estaba pendiente una decisión final, algo que necesitaba hacer antes de que la herida realmente comenzara a sanar. Pero esa decisión llegaría cuando el mar estuviera más tranquilo dentro de ella. Por ahora, simplemente le tomé la mano, porque a veces reavivar una relación es tan sencillo como no dejarla ir. La noche cayó sobre la villa como un manto suave, distinto de todas las noches anteriores. No era una noche pesada, triste o llena de sombras. Era una noche de respiración, de pausa, de renacimiento. Sofía se levantó lentamente, caminó hacia la terraza y se apoyó en la barandilla mirando el mar. La luna iluminaba el agua como si quisiera guiarla a algún lugar que aún no sabía nombrar. Yo me quedé a unos pasos atrás, observándola. La luz plateada caía sobre su rostro cansado, pero libre.
libre de expectativas, libre de culpas que nunca le pertenecieron, libre de la versión de sí misma que Marcela había moldeado durante años. Después de unos minutos, ella habló sin mirarme. «Mamá, no quiero volver a esa casa». Tomé Yar. «¿Estás segura, hija?» Ella giró su rostro hacia mí, más segura que nunca. «No quiero volver a fingir. No quiero volver a callarme. No quiero perderme otra vez. Ausente». «Entonces no vuelvas». Ella exhaló, como si ese permiso fuera una llave que había esperado durante mucho tiempo. «Daniel me escribió de nuevo», dice ella mostrando celular. «Dice que quiere hablar, que quiere arreglarlo, que dice que me ama». «¿Y qué sientes tú?» Ella pensó durante unos segundos. «Que también yo amé. Pero amar no es desaparecer por dentro». Sonreí con el corazón apesadumbrado. Amar tampoco es quedarse donde una deja de existir. Sofía se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi hombro. «¿Crees que él me dejó de ver?» Respiré profundamente. «Creo que nunca te miró completa. Solo miró la versión que era conveniente». Ella cerró los ojos. «Entonces no puedo volver. Eso es elegirte». Silencio. El mar golpeaba suavemente las rocas. Después de unos minutos, murmuró: «Mamá, quiero ver a Clara». Sonreí. «Cuando estés lista». «Creo que estoy lista». Fue como escuchar nacer un nuevo capítulo. Ella caminó hacia la mesa, cogió su teléfono móvil y escribió un breve mensaje. «Hola Clara, quiero verte». La respuesta llegó segundos después. «Cuando quieras, no tienes que venir sola». Sofía me sonrió. «Ella entiende, séme exigir. Eso se llama libertad compartida». Ella respiró profundamente. «También quiero ver a él». Mi corazón tembló. «¿A tu padre?» Ella asintió. «No para abrazarlo, no para recuperarlo, para cerrar algo que quedó abierto en mí». Me acerqué y le toqué la mano. El cierre también es un acto de amor propio. Sofía sonrió con lágrimas silenciosas. Amor propio. Nunca supe cómo hacerlo. Yo negué suavemente. «Lo estás aprendiendo, y nadie puede quitarte eso». Ella me abrazó. Un largo abrazo. El abrazo de una hija al regresar a casa. No una casa de muros, sino un hogar emocional. Y entonces dijo algo que había estado esperando oír toda mi vida. «Mamá, perdóname por haberte dejado sola tantos años». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «No tienes que pedirme perdón, solo no te vayas de ti otra vez». Ella asintió. Detrás de nos, Abilla permanecía silenciosa, como si entendiera que esa noche no era un final, fue un comienzo. Sofía miró a su alrededor. «Quiero quedarme aquí contigo por un tiempo». «Lo que necesites, hija». Ella respiró profundamente. «No, lo que quiero». Ese quiero fue lo más hermoso que había escuchado en décadas. Porque por primera vez, Sofía estaba eligiendo su propia vida. La noche permaneció tranquila, el mar quieto, la luna brillando como testigo. Me senté y la miré, recordando todos los años que había esperado un gesto, una mirada, una presencia. Y ahora, ella estuvo aquí, más completo que nunca. Me volví hacia el mar y sentí las lágrimas caer, pero eran lágrimas ligeras, limpias, liberadas, porque entendí algo que me tocó suavemente. La villa no fue el comienzo de la ruptura, fue el comienzo de mi renacimiento, y el de ella también. Ella se sentó a mi lado y miramos el horizonte. Durante largos minutos, ninguno de los dos dijo nada. Entonces Sofía murmuró: «Mamá, ¿crees que algún día podré perdonarme por haberte lastimado?» Le agarré la mano. «El perdón llega cuando dejas de escaparte de ti». Ella sonrió. «Entonces, estoy en el camino». Y allí, en aquella noche que olía a sal y a futuro, comprendí que la frase que resonaba en mi interior durante años por fin podía cambiar de forma. Porque antes yo pensaba, cada año, mi hija fingía olvidar mi cumpleaños. Pero ahora, mirándola tan de cerca, tan despierta, tan humana, me di cuenta de una simple verdad. Ella no pudo olvidarme. Ella simplemente no sabía cómo amarme mientras intentaba sobrevivir en el mundo equivocado. Y ahora, ella estaba aprendiendo. Yo también. La noche terminó sin una explosión, sin drama, sin una explosión. Terminó con dos mujeres sentadas frente al mar, una madre y una hija, ambos heridos, ambas vivas, ambos dispuestos a empezar de nuevo. Y comprendí al fin que no se trata de recuperar los años perdidos, sino de no perdernos otra vez. Fin.